Era una fría noche de otoño cuando la narradora decidió pasar la noche en la casa de su novio, Michael. La casa, una construcción antigua con más de unos años de antigüedad, tenía un encanto peculiar durante el día, pero por la noche se revelaban sus peculiaridades. Michael y la narradora estaban empleados en el sofá de la sala, asistiendo a una película de terror, intentando ignorar los ruidos extraños que venían de los cantos oscuros de la casa. El viento cubría el lado opuesto de la frente, sacudiendo los árboles como si estuvieran tratando de contar secretos para quienes quieran oír. Algunas hojas arrancadas de la calzada ecoaba en la sala, confundiéndose con los susurros de los personajes de la película. En un momento tenso de la película, una sombra parece moverse rápidamente del canto del ojo de la narradora, pero al vibrar, no hay nada más que las sombras bailando en la pared. Entonces el ambiente de la sala estaba sucio. Un freezer inexplicable sobre ellos, no un freezer del aire, pero una sensación de presencia, como se ve a alguien observando. Michael miró a la narradora con los ojos arreglados, sus músculos tensos y ella podía sentir su propio corazón acelerándose. Algo no estaba seguro. Los hijos de fuera de casa morían, como si la propia noche estuviera segura de la respiración. El reloj de pared parecía golpear pero desaparecía, cada tic-tac reverberando en la sala como un eco de otro tiempo. Y entonces veo el silencio absoluto, tan pesado que podemos escuchar la propia sangre pulsando en sus oídos. Las sombras comenzarán a formarse en los cantos de la sala, moviéndose independientemente de la luz de las velas. La luz oscilante de la lámpara proyectaba figuras distorsionadas en las paredes, transformando los móviles comunes en siluetas fantasmagóricas. Cada sombra parecía tener vida propia, bailando al ritmo de una música invisible. Un arrebato recorrió la espina de la narradora cuando percibió que no había sollozos en la sala. Algo estaba ahí, brillando en las sombras, esperando a que se revelara. La narradora intentó llamar a Michael, pero su voz dijo apenas un susurro rouco, perdido en la densidad del aire. Entonces, como el tiempo se acelera moviéndose en cámara lenta, la sensación es paralizante de ser observados tocando su pico. Una figura oscura se agita en el canto más distante de la sala, sus manos indistintas y sus ojos brillando con un reflejo extraño de la luz fraca. Michael agarró la mano de la narradora y, juntos, sin decir una palabra, intentamos desesperadamente asustar a la presencia maligna que los envolvía. Cerramos los ojos y rezamos silenciosamente por la protección, pero el peso de la atmósfera no se disipa. Y entonces, tan abruptamente como comenzó, la sensación desapareció. El viento la fora volviste a uivar, los árboles retomaran sus susurros, y la normalidad volviste a la sala como si nada hubiera sucedido. Michael y la narradora tropiezan con miradas tensas, sus manos aún entrelazadas en una abertura firme de comodidad y comodidad. Los días que los seguiremos, ellos intentarán ignorar lo que aconteció cuando la noche extraña. Pero el recuerdo de la figura en las sombras y la sensación de ser observados continuaba asomándolos. Cada canto oscuro de la casa parece esconder algo más que la comprensión humana, algo que no puede ser explicado por sus naturalezas. Y así, la casa de Michael y la narradora se convirtieron en un lugar donde el pasado se confundía con el presente, donde las historias de terror se entrelazaban con la realidad, y donde cada sombra podía esconder secretos que nunca serían revelados. ¿Qué tienes esta versión expandida? ¿Conseguimos capturar la esencia de una noche asistida en la casa de Michael y la narradora? Espero que te haya gustado la historia, porque la segunda historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Imagina una fría noche de otoño, donde el viento se junta entre los árboles y las hojas secas y hace que baje el agua hasta quedar pisadas. Estábamos andando hacia el cementerio antiguo, y la escondite parecía más densa que la habitual. Dave, un chico curioso de 12 años, no querrás dejar de explorarlo. Sus pasos se hacen en lugar silencioso, y cada movimiento parece amplificado por la quietud del redor. Mientras caminaba, Dave vio algo brillando en una sepultura. Aproximándose, sintiendo la curiosidad crecer dentro de sí. En medio de la tierra y las hojas, encontramos un reloj de bolso antiguo, muy decorado, pero claramente quebrado. Era dorado, con intrincados grabados de flores y un nombre que era casi ilegítimo. Aún así, la curiosidad era más fuerte y él la miraba. Y fue entonces cuando todo empezó a parecer extraño. El reloj, que estaba quebrado, comenzó a funcionar de repente. Tic-tac, tic-tac.
El hombre era hipnotizante, y Dave, sin saberlo, llevaba consigo algo mucho más sombrío que un simple objeto. Cuando llegué a casa, la atmósfera parecía diferente. La casa, generalmente acogedora, estaba fría y sombría. Mientras las sombras en las paredes parecían moverse, Dave sintió un calafrío. Fue entonces cuando comenzó a ver la figura fantasmagórica. Al principio, era apenas una visión en el canto del ojo, pero el logo se volvió imposible de ignorar. Observábamos ojos rojos brillantes y la sensación de estar vigilado era constante. Las noches se hacen interminables. Hijos extraños nos rodearon por casa, sus rostros indecisos y pasos que no correspondían a nada. Dave estaba entusiasmado sin saber lo que hacía. La presencia fantasmagórica era cada vez más cercana, cada vez más real. El reloj parece ser la llave de todo, pero ¿cómo un simple objeto podría causar tanto terror? Desesperado, Dave decidió buscar ayuda. Él sabía que debía devolver el reloj al túmulo de donde venía, pero la presencia del fantasma le tornaba cada paso difícil. Con mucha mano, pero también con valor, volvió al cementerio. El viento frío parecía asustarse de su intento de enfrentar al desconocido. Al llegar a la tumba, Dave sintió el peso de la situación. Colocó el reloj de vuelta, esperando que fuera suficiente para acabar con la sombra. Pero sabía que necesitaba más. Entonces decidió buscar la ayuda de un padre. El viejo padre de la ciudad, conocido por su sabiduría y fe, escuchó atentamente la historia de Dave. El padre concordó en ayudar. Juntos, volvamos al cementerio para realizar un ritual de purificación. La noche aún estaba más oscura y la sensación de ser observado era intensa. El padre comenzó a rezar, y él parecía vibrar con una energía extraña. Aparece una figura fantasmagórica, con sus ojos rojos fijados en Dave. Pero con fe y coraje nos enfrentaremos a la sorpresa. La figura comenzó a desaparecer y el reloj finalmente dejó de funcionar. El silencio volvió al cementerio y Dave sintió un alivio profundo. La presencia fantasmagórica había sido libre, y él sabía que estaba libre de terror. A medida que avanzaba la noche, el cementerio volvió a su tranquilidad habitual. Dave, ahora más que saber, sabía que la curiosidad puede ser peligrosa, pero también que la fe y el coraje son verdaderas armas contra lo desconocido. Y así, con el corazón más suave, se volvió hacia la casa, sabiendo que estaba frente a sus manos y sus pies. Pero la historia no termina aquí. Cuando Dave regresó a casa, encontró a su madre esperándolo en la sala de estar. Ella estaba preocupada, pero aliviada con respecto al vehículo. Dave le contó todo lo que había escuchado, y su madre lo escuchó atentamente, sin interrumpirlo. Cuando terminó, ella le abrió un abrazo y dijo: «Fuiste muy coraje, mi hijo. Pero debemos hablar con alguien que entienda más sobre estas cosas». En la mañana siguiente, Dave y su madre visitan a la señora Anderson, una viuda muy conocida por su conocimiento de historias antiguas y leyendas locales. La señora Anderson los recibió calurosamente y escuchó la historia de Dave con gran interés. «Cuando mencionaste el reloj, tus ojos se arrepienten. Ese reloj pertenece a Jonathan Hargrove», dijo la señora Anderson. Era un relojero con mucho tiempo, conocido por sus hermosos trabajos. Pero un día, algo terrible le sucedió. Fue acusado de bruxismo y en un ataque de furia, la aldea destruyó su oficina. Jonathan juró, y desde entonces, dijeron que su espíritu no encontró la paz. Dave sintió un frío en la espiga al escuchar esto. «Pero devolví el reloj», dijo, «¿por qué todavía siento que algo está errado?» «A veces, devolver el objeto no es suficiente», explicó la señora Anderson. «El espíritu de Jonathan necesita ser liberado. Precisamente encontramos un medio para ayudarlo a encontrar la paz». Con la orientación de la señora Anderson, descubren que Jonathan Hargrove tiene un diario escondido en su antigua oficina, ahora en ruinas en el bosque próximo. Decidimos ir hasta el fin, con la esperanza de encontrar alguna pista para liberar el espíritu inquieto. La antigua oficina estaba cubierta de vinas y tejas de Eranje, un lugar escondido por el tiempo. Dave, su madre y la señora Anderson visitaron el lugar hasta que encontraron un compartimento secreto bajo el sol. Dentro hay un diario empeñado. Las páginas, amarillentas por el tiempo, estaban llenas de anotaciones de Jonathan,
revelándole sus pensamientos y sentimientos en los últimos días de su vida. Jonathan escribió sobre su perro y su raiva, pero también sobre su arrepentimiento. Él simplemente deseaba ser recordado por su trabajo, no porque fue acusado injustamente. La última anotación falla sobre un reloj especial que estaba creando, uno que debería simbolizar su redención. Con esta información, la señora Anderson sugiere que realicen un ritual de pérdida y redención. Volvemos al cementerio, pero una vez, esta vez con el diario de Jonathan. Mientras el padre recitaba oraciones, la señora Anderson escuchó en voz alta las palabras de arrepentimiento de Jonathan. Dave aseguró que el reloj estaba cambiando su energía, tornándose más suave. La figura fantasmagórica aparece por última vez. Pero esta vez, sus ojos no estaban rojos de ira, sino más bien llenos de tristeza y gratitud. Con una última mirada a Dave, la figura desaparece y una sensación de paz se refleja en el cementerio. El reloj dejó de funcionar para siempre, y Dave sabía que el espíritu de Jonathan Hargrove finalmente había encontrado descanso. Agradeceremos a la señora Anderson y al padre por su ayuda, y regresaremos a casa con una nueva comprensión sobre la importancia de la pérdida y la redención. Y así, la historia de Dave y el reloj de Jonathan Hargrove terminan, dejando una valiosa lección sobre el coraje, la fe y el poder del arrepentimiento. En la medida en que las hojas secas continuaban cayendo, Dave sabía que nunca escucharía esta experiencia y que siempre tendría cuidado con lo que decidió llevar consigo. Entonces, ¿conseguirá sentir el frío en la espina solo de imaginar? La historia de Dave nos enseña que, a veces, lo que parece ser un simple objeto puede llevar consigo secretos sombríos. Y que, al final, el coraje, la fe y la pérdida nos pueden ayudar a enfrentar alguna cosa. Espero que te haya gustado la historia, porque la tercera historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Te encuentras en el pasillo sombrío de una casa antigua, donde los ecos de las risas aún retumban por las paredes a medida que pasa el tiempo. Cada paso se convierte en un susurro inquietante, mientras que usted se aventura más allá del fondo, guiado por la curiosidad infantil y por la sensación de aventura que apenas una casa antigua puede proporcionar. Mientras los niños se reúnen para sus hijos pequeños y mayores, cada uno reflexiona como un simple aviso de que este lugar tiene historias para contar. Ya oíste las historias de los vecinos más viejos sobre esta casa, historias de fantasmas, de espíritus que todavía deambulan por los corredores de noche. Pero, como toda niña corajosa, estás decidido a descubrir la verdad a través de los misterios. Mientras se acerca la escade, la mirada de su mano tocando el cielo inexistente, una sombra parece materializarse en el canto de su ojo. Tú para, el corazón golpeando tan alto que temes que pueda ser escuchado por todos alrededor. Es como si el aire a su alrededor se moviera de repente, cargado de electricidad estática, que hace que los cabellos de su nuca se arreglen. Y entonces te das cuenta. Una sensación gélida, como una mano invisible y firme, asegura su sombra con una urgencia silenciosa. Te vistes de repente, mirando hacia el rojo, pero no hay nada más que las sombras bailando en las paredes. El arrepentimiento que recorre su espina es real, palpable, una mezcla de mano y fascinación mientras intenta comprender lo que está ocurriendo. La mano fantasmagórica continúa, empujándola gentilmente hacia atrás, alejándola del peligro inminente de la escapada sin remedio. Te agarras con sensación de protección, intentando no pensar en las historias que escuchaste sobre las desgracias que acontecieron en casa. ¿Sería posible que los espíritus que residen aquí se preocupen por su seguridad? La casa antigua respira a su alrededor, como si estuviera viva de alguna manera. Los murmullos de las paredes parecen susurrar secretos antiguos, pero no logras entender sus palabras. Todo lo que sabe es que algo más de la comprensión humana está sucediendo, y tú estás bien en el centro de esto. Con un tremendo lío, decides enfrentarte a tus medias y descubrir los misterios que esconde esta casa. Lentamente, se te ocurrirá encarar el corredor oscuro, los ojos asomando cada sombra en busca de respuestas. La risa ecoa nueva, esta vez más peto, más real. ¿Será que es solo tu imaginación? ¿O realmente hay algo más esperando por ti en las profundidades de este lugar asombrado? Se te pide que sigas de frente, que sigas el camino iluminado por la mano fantasmagórica que el guía llegó hasta aquí, o que te desafías a esconderte y explorar por cuenta propia. La escoja es suya, pero recuerde, en esta casa,
Cada escoja puede revelar una nueva camada de misterio o desencajar algo que preferiría no haber visto. ¿Te gustó la historia? Espero que sí. Cuéntame qué historia te puso los pelos de punta. Cuéntame cuál te gustó más. Pues en el siguiente vídeo la historia es aún más escalofriante. Solo que no olvides comprobar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica.